Señor, que ese sea verdaderamente la motivación que prive en los corazones de todos los que estamos acá, Señor. Y si algo es contrario a eso, revélalo en el corazón de cada uno, para que entendamos sabiduría y para que no estemos, Señor, jugando con la certeza, la veracidad y la autoridad de tu palabra. Te rogamos, oh Señor, que hoy nos permitas, por la iluminación del Espíritu Santo, llegar a encontrar ese secreto que tú tienes para revelarnos con este pasaje. Señor, que hoy cuando ingresemos al texto, Señor, no sean mis palabras, no sea mi entendimiento, no sea nada de mí, Señor, ni tampoco de la mente y del corazón de quienes estén escuchando hoy, sino que sea la operación directa de tu Espíritu Santo con esa transparencia, sin interrupción, que la que nos hable, para que así podamos aprender sabiduría. Señor, desafíanos como iglesia a vivir todo lo que hemos estado aprendiendo en estos meses que hemos estado estudiando el libro de Romanos. Te lo rogamos por la intervención de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos, y nos vamos a ir otra vez al libro de Romanos. Y vamos a estar en el capítulo 12 del libro de Romanos y vamos a alcanzar al verso 3. Muy bien. Verso 3 del capítulo 12 de Romanos y vamos a leer. No invierto mucho en el preámbulo, puesto que todos sabemos, venimos ya estudiando el libro, y es Pablo quien escribe a los creyentes que habitan Roma. Y dice: digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. No podemos perder de vista que Pablo le está hablando a un grupo de creyentes. Le está hablando a una iglesia ubicada en Roma. Y en la iglesia en Roma tanto habían judíos como habían personas que no eran descendientes de judíos. De tal manera que ha pasado ya Pablo durante 11 capítulos explicando con lujo de detalles lo que implica ser verdaderamente un creyente. En Romanos no ha hecho más que profundizar en el conocimiento. ¿Se da cuenta? Pablo ha estado enseñando, ha estado fijando conocimiento en la mente de todos y cada uno de los hermanos. Les ha explicado lo importante de la obra de Cristo. Les ha expuesto la calidad que tenían los creyentes antes de venir a Cristo, pecadores como el que más, deudores, personas completamente lejanos del amor de Dios, aquellos sobre los cuales reposa la ira, pero que en Cristo y por su propia elección y por su propio designio, ahora están gozando de una cercanía con Dios. Y les ha venido exponiendo todo lo que la obra de Cristo implica y la intervención del Espíritu Santo, cómo Dios opera salvación. De tal manera que ya la mente de los creyentes a este nivel tiene que estar ensanchada, tiene que tener mucho conocimiento, tiene que tener mucho entendimiento, tiene que saber cómo funcionan las cosas delante de Dios.
Pero si lo dejamos hasta ahí, se volvería únicamente pura enseñanza. Se volvería únicamente puro intelectualismo. Todo esto hay que llevarlo a la práctica. Tiene que verse, tiene que vivirse. Si no, no tiene como mucho sentido. Y fíjense cómo comienza en el verso 3 diciendo Pablo. Mire, digo pues, digo pues es algo así como que en razón de todo lo que explicamos, pues, después de todo esto que digo, el original no dice digo, sino dice ordeno, mucho más bonito, ordeno que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Son creyentes? Sí. ¿Ya son salvos? Sí. ¿Están siendo regenerados? Sí. ¿Fueron declarados justos delante del Padre Celestial? Sí. Pero son imperfectos. Sí. Tienen un problema serio y se llama egoísmo, pedantería. Tienen más alto concepto de sí que el que deben tener. Son orgullosos. Esos creyentes orgullosos tienen un concepto de sí mismos más alto del que en realidad deberían de tener. Mire, el que es creyente en Cristo no tiene motivo o razón alguna para creerse más o superior a otro. Y mucho menos si eso lo traemos dentro de la iglesia, no hay razón para que ningún creyente se crea superior o tenga más alto concepto de sí que cualquiera de los demás hermanos creyentes en Cristo. Ni Pablo habiendo entregado su vida como lo hizo, ni Juan ni Pedro, ni tampoco Isaías, ni Jeremías, tampoco Nehemías, tampoco Abraham, tampoco usted y tampoco yo. Dice que no se tenga un concepto más alto, y Pablo aquí se vuelve imperativo, es decir, les doy una orden. Digo pues, ninguno se crea superior. Aquí ya Pablo deja de atacar el intelecto. Ya les explicó todo lo que les tenía que explicar de cómo fue la salvación, la justificación, qué papel jugaron las obras, qué papel juega la gracia, todo eso ya lo explicó. Ahora vamos a la parte práctica. Vamos a atacar el corazón. Ya Pablo no les dice sepan, sino ahora aquí les dice hagan. Su corazón no debe ser orgulloso. Aquí Pablo lo que les está diciendo es que sepan pensar de sí mismos con mucha prudencia. No porque usted sea creyente ya es perfecto. No porque usted haya sido justificado es justo, que es muy diferente. Algunas veces alguien llega a los tribunales acusado por un delito que sí cometió, pero por tecnicismos legales sale absuelto. Sale declarado justo, pero no lo es. Mire, el hecho de que esté en Cristo, el hecho de que haya sido justificado, no le autoriza de manera alguna a que piense de sí mismo como que se tuviese un rango superior a cualquier otro. Lo que pasa es que le voy a decir un secreto, eso no solamente sucede entre creyentes, eso también sucede entre los no creyentes, también son orgullosos. Con mucho más razón, no quieren reconocer su necesidad de Cristo, son más orgullosos. Pero una vez que estamos de este lado de la gracia, hemos de entender que no tenemos motivo alguno por el solo hecho de ser creyentes de jactarnos o de creernos superiores a ningún otro. Nadie tiene oportunidad delante de Dios de mantener un nivel de orgullo, ni de mantener un nivel de jactancia, ni de mantener un nivel de superioridad, para nada. En el momento en que el creyente cree que alcanza un poquito más y cree que tiene un poquito más,
En ese momento ya está cayendo de la gracia de Dios. Ya no necesito. ¿Ve? Como yo no necesito, porque ya yo puedo, ya yo tengo, ya yo soy, entonces dejo a Dios de lado. Ese es el mensaje que le mandamos a Dios cada vez que nos levantamos en la mañana y no le damos gracias porque tenemos un día más de vida. Le estamos diciendo, nosotros no la jugamos solos. Nosotros llegamos a tener este día por nuestra propia iniciativa, no por gracias a ti, no, fuimos nosotros. ¿Ve? Cada vez que usted sacó una excelente nota en los estudiantes, en el colegio, en la escuela, en la universidad, y no se vuelven y le dan gracias a Dios, están diciendo nosotros pudimos por nosotros mismos, porque estudiamos, porque nos esforzamos. Orgullo, vanagloria, eso es. Cada vez que vamos a acostarnos y no le damos a Dios las gracias por el día y las bendiciones del día, estamos diciendo, Señor, este día nosotros nos la jugamos solitos, nosotros pudimos por nosotros solos. Fueron nuestras fuerzas, fueron nuestras capacidades, fue nuestra habilidad. Y Pablo empieza a atacar a los creyentes y le dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Y eso es muy atacado en la Biblia. Mire, el que cree estar firme, que no caiga. Recuerda de dónde vienes. Nunca te olvides de dónde te sacó el Señor. No eres nada. Es más, somos polvo, ¿no es cierto? Una nubecilla por ahí, de pronto apareció, de pronto dejó de estar. Veía el mar el otro día, estaba relativamente calmo, y había unas pequeñas olas que aparecían y eran unos segundos y se desaparecían. Así somos. ¿Qué tenemos, amados hermanos? ¿Qué hemos logrado por nosotros mismos? ¿Qué hay en nosotros que pueda ser hermoso, que pueda ser deseable? Nada. Sino que haga algo. Mire, entonces, ¿cómo debo de valorarme yo a mí mismo? Fíjese lo que dice el texto. Sino que piense de sí mismo, ¿cómo? Con cordura, con prudencia. ¿Ve? Otra expresión es, ninguno sea sabio en su propia prudencia. Mejor confía en Dios. Porque es mejor confiar en Dios que en el hombre. Y en el primer hombre que usted no debe de confiar es en usted mismo. No habla de confiar en otros, es no se le ocurra a usted confiarse y dormirse como dicen en sus laureles. Así no funciona, en el creyente no funciona. En el creyente funciona dependencia total, absoluta, continua del Señor, de su gracia. Decía el pastor Fausto, a quien vamos a tener Dios mediante en noviembre, él decía claramente, pídale a Dios en la mañana la dosis de gracia que necesita, por aquello que no se acuerde que usted vive por gracia, por aquello que se le olvide que es la gracia de Dios que lo tiene ahí como usted está. Sino que cada quien piense de sí, dice, con cordura, con prudencia, y agarre y tome una medida para que sepa cómo se tiene que usted medir. Ahí lo dice, conforme a la medida de fe que Dios le dio a cada uno. Este no es un pasaje, aclaro, de antemano, sentencio, no es un pasaje universalista. Dios no le dio fe a todos, no. Dios no le da fe a todos. Cuando ahí dice conforme a la fe que Dios dio a cada uno, ¿usted se le olvida a quién le está hablando Pablo en este texto? Le está hablando a la iglesia. A los que sí son creyentes, a los que ya pasaron la evaluación mental y se dieron cuenta que ya todos los 11 capítulos pasaron por ellos y son una realidad en ellos, estos sí son creyentes, estos sí tienen una dosis, una medida de fe. Entonces, conforme a esa creencia, a esa fe, conforme a eso, piense cada uno. De sí mismo, evalúese conforme a esa fe que tiene, a lo que ha sido recibido. Nunca se le ocurra a usted evaluarse a sí mismo ni por los logros que tiene, ni por el dinero que tiene, ni por la posición económica o social que tenga. Nada de eso le dice a usted quién es usted.
A usted le dice quién es usted, lo que Dios le haya podido revelar a su corazón, a su mente. Eso es usted. ¿Cuál es el concepto mío? No lo que diga la gente de mí, no lo que diga yo de mí. El concepto mío es lo que dice Dios de mí. Eso sí es válido, eso sí tiene referencia. Porque al final de cuentas, cuando todos tengamos que entregar cuentas al Señor, será lo que Él diga de nosotros, no lo que nosotros podamos hacer. Por eso Pablo insiste, mire, conforme a eso que le ha sido revelado, conforme a eso cada quien mídase por lo que ya usted tenga del Señor, por la obediencia a esa fe. Mire, es que no es lo mismo asentir, no es lo mismo estar de acuerdo con los primeros 11 capítulos a llevarlo a la práctica. Es muy diferente. A vivir conforme a ese conocimiento es muy diferente. Porque ese conocimiento está muy bien para los académicos, pero nosotros necesitamos respuestas en la vida diaria. Necesitamos modificar nuestra vida. Mire, esta iglesia quiere hacer un esfuerzo, ¿sabe para qué? Para que las familias de esta iglesia, mire, su esposo, su esposa, sus hijos, sus papás, sus hermanos, sus tíos, ese círculo de influencia que usted tiene, para que ellos reciban la bendición que Jehová quiere dar, para que ellos sean reformados, para que ellos sean regenerados, para que ellos vivan una vida agradable delante de Dios con usted. No estamos haciéndolo para llenarnos la mente de conocimiento, porque no sería. Esto no es una universidad, no es una escuela, no es un seminario, no es un instituto. Esto es una iglesia. Así que vamos a traer, Dios mediante, un recurso con la finalidad de que genere cambios en las vidas. Si no, no tiene sentido. Y Pablo dice, yo les escribí 11 capítulos para a partir del 12 al 16 empezar a decirles, todo eso se pone en práctica de esta manera. Lo primero, cada quien piense de sí con cordura, conforme Dios le ha revelado. Mire, es que para afuera es muy sencillo decirle a alguien, yo he logrado esto, he tenido esto, he hecho lo otro. Pero delante de Dios, ¿qué puedes decir? Cuando estás a solas con Él, cuando es tu intimidad con el Señor. Serás tan arquitecto, tan ingeniero, tan abogado. Serás tan ricachón, tendrás tantos bienes. Cuando te enfrentas a Dios, ¿quién eres? ¿Te das cuenta? Ahí no cuenta nada de lo demás, porque de todas formas todo lo demás es provisto por Dios, así que no cuenta nada. Ahí cuenta lo que Dios diga que nosotros somos. ¿Cómo te recibe? ¿Qué te ha revelado Dios de cómo te recibe a ti? No como tú te presentas, como Él te recibe. ¿O será que todavía Dios no te recibe? Pablo dice, cada quien pase por el filtro de la revelación de Dios. Pero yo no sé, Dios no me ha revelado nada a mí. Comience por ahí entonces. Hay un grave problema. Vamos al 4 y 5, dice, porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos cuerpo de Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Sabe? El Señor no salvó, no trajo a nadie a salvación para mantenerlo aislado, para que sea solamente Él y nada más Él o ella, y ponerlo en un pedestal y lucirlo a todos los demás como si fuese un gran trofeo que el Señor encontró. No, señores, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Si Dios le salvó por gracia, por misericordia, si Dios le dio su Espíritu Santo, si hubo arrepentimiento y fe, si usted es una nueva criatura, usted ha ingresado a ser parte de un engranaje. Usted fue llamado para venir a cumplir una función. Porque lo importante no es usted, lo importante es su función dentro del cuerpo de la iglesia. Ningún creyente es salvo para estar fuera de la iglesia. Nadie, nunca, en ninguna era. Todo creyente es salvo
para formar parte de una iglesia. Eso es. Así funciona. Por eso esos creyentes que andan por ahí diciendo, no, yo creo en Cristo y soy salvo, pero me mantengo al margen, no me comprometo, no voy a ninguna iglesia, no hago nada. Entonces dígame, ¿para qué lo salvó el Señor? Porque para estar allá aislado, lejos de Él, lejos de su cuerpo, lejos de la iglesia, eso equivale a un no creyente. Es lo mismo que decir a alguien que no es salvo, está fuera del cuerpo de Cristo. Pablo es claro aquí donde nos dice que debemos de usar una metáfora. Dice Pablo, ¿a qué les explico a estos hermanos de qué se trata la vida del creyente? Dice, bueno, vamos a usar una metáfora. Un cuerpo tiene muchos miembros. No todos los miembros tienen la misma función. Usted tiene ojos para ver, pies para caminar, manos para tomar, para asirse, para coger. Tiene oídos para oír. Vea que no todos los miembros cumplen la misma función. Incluso los dedos, unos son para portar anillos. No todos tienen la misma función. Pero todos son un solo cuerpo. El creyente es salvo para ser un solo cuerpo con los creyentes. Por fuerita, por perímetro. ¿Sabe cómo sería? Sería como ponerse una camisa, ¿ve? Usted se pone la camisa así por fuerita y después se la quita, pero no pertenece al cuerpo. ¿Ve? Sería como los zapatos. Cubren un ratito el pie y después salen por allá, porque no son parte. No, amados hermanos, si usted fue salvo, no crea que usted fue salvo y que qué sublime y que qué hermoso y que Dios debe estar agradecido de haberlo encontrado. No, usted fue salvo porque viene a formar parte de un cuerpo. Creyente, igual, miembro del cuerpo de Cristo. Esa es la ecuación que Pablo nos está poniendo acá. Y es sumamente interesante que seamos una unidad, un solo cuerpo. Dice Efesios 1, 22 y 23, que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, refiriéndose a Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Mire, el creyente que no quiere formar parte de la iglesia de Cristo, en pocas palabras, está diciendo, yo quiero una cabeza, pero no quiero el cuerpo. ¿No les suena un poco extraño? Me quiero casar con una cabeza, pero no me quiero casar con el cuerpo. Negar la iglesia, negar ser miembro de una iglesia, es negar literalmente a Cristo. Así es. Dios dio a Jesús como cabeza de la iglesia, para que así la plenitud del que lo llena todo alcance a llenar la plenitud de todo. Es todo, la cabeza y un cuerpo. ¿Por qué es la cabeza? Porque Él ordena, porque Él dirige, porque Él tiene el propósito, porque Él salva, porque de Él viene todo pensamiento. ¿Por qué nosotros el cuerpo? Porque todo el resto de los miembros lo que hacen sencillamente es ejecutar las órdenes de la cabeza. Eso es todo. De eso se trata lo que Pablo nos está diciendo acá. Y habla de la función de cada miembro. Mire, no todos los miembros tienen las mismas funciones. No es cierto. Ya veíamos que en el cuerpo sucede eso. No todos tienen la misma actuación, la misma forma de moverse, la misma acción dentro del cuerpo. No la tienen todos. Unos hacen unas cosas, otros hacen otras. ¿Y qué significa eso? Mire, el hecho de que seamos todos miembros de una iglesia significa que todos tenemos una función. O se lo voy a decir diferente. Todos tenemos una función porque somos del cuerpo de Cristo. Y para cumplir, todos somos miembros de un solo cuerpo, por eso tenemos una función. Ya lo dije 3 veces, ya quedó en la mente. Todos tenemos una función. Mire, imagínese usted, ¿qué pasa cuando en un cuerpo algún miembro ya no tiene función? Ya no cumple lo que tiene que hacer. Terminan quitándolo porque ya no sirve. Está muerto. Y todo el resto del cuerpo tiene que ir cargando ese miembro.
Por eso es que en las iglesias a veces hay miembros que se ven bien cansaditos porque tienen que andar cargando a los que tendrían que estar haciendo otras funciones, pero no las hacen. Pero con el cuerpo sucede que si una parte no funciona, la sacan del cuerpo, la quitan, para que no estorbe a los demás. Lo que pasa es que ese cuerpo queda ya lesionado, ¿ve? Ese cuerpo queda ya sin esa función. Imagínese el ojo, diga, ya yo no funciono más. O los dos digan, no, nos rebelamos, no funcionamos más, no volvé a ver. El cuerpo no ve más. Podemos sacarlos y todo lo que usted quiera, pero el cuerpo ya no ve más. ¿Qué pasa con los miembros de la iglesia que no quieren cumplir su función? Sencillamente ese cuerpo de esa iglesia va a tener que ir jalando con mucho mayor dificultad, con más trabajos. Pero si entendiéramos que Dios, a todo el que salva, el que es creyente, lo busca unir a una iglesia para que cumpla una función. Mire, usted no está aquí sencillamente para sentarse muy bonito y ahí no hacer absolutamente nada, porque no funciona, literalmente no cumple la función. La idea es que todos tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Y todos juntos, cuando ponemos al servicio del cuerpo nuestras funciones, entonces ese cuerpo puede desarrollarse, puede crecer, puede seguir adelante. Todos nos pertenecemos unos a otros, ¿no es cierto? Ahí dice claramente, verso 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos somos miembros unos de otros. ¿Se da cuenta de lo que pasa con la iglesia? Por eso la iglesia nunca es semejante a nada, absolutamente a nada de lo que hay en el mundo. No es una asociación, no es una sociedad, no es una empresa, no es un estado, no es nada de eso. Usted no puede encontrar nada comparable a la iglesia. La iglesia es un organismo, un cuerpo, tiene vida, se mueve, avanza, crece, tiene interacción. Los miembros son miembros unos de otros. Por eso nadie puede tener más alto concepto de sí que el que debe tener, porque yo soy miembro suyo y usted es miembro mío. Nos pertenecemos. Yo ocupo las funciones suyas, usted ocupa las funciones mías, como el ojo ocupa las funciones de los pies, aunque a veces hay problemas. Porque los ojos, si los pies no se mueven, los ojos no pueden cumplir tampoco su función. Todos nos necesitamos unos a otros. Todos tenemos que cumplir una función. Y nos pertenecemos. ¿Por qué nos pertenecemos? Porque somos el mismo cuerpo. Este es el dedo de Jaime. Y esta es la oreja de Jaime. ¿Ve cómo nos pertenecemos todos? Todos pertenecemos a un mismo cuerpo. Todos somos de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros la iglesia. Y nos pertenecemos. Hay interacción entre cada uno de los miembros. Quiero que vayamos a Primera de Corintios. Primera carta de Corintios. Ahí dándole unas vueltas a las páginas en el capítulo 12 y vamos a leer del 12 en adelante. Lo voy a leer despacito, tranquilo, con calma lo voy a leer, para que pongamos atención. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él
quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. ¿Se da cuenta? Nos pertenecemos, hermanos, y estamos obligados a cumplir una función todos. Todos. Mire, pero es que yo no sé cuál es mi función. No se preocupe. En tanto usted sí proponga en su corazón realmente realizar una función, Dios le va a revelar cuál es. El que no sabe cuál es su función dentro del cuerpo de Cristo, es muy posible que cuando empecemos a indagar es porque ni siquiera tiene interés en cumplir, ni siquiera ha preguntado a Dios cuál es su servicio dentro del cuerpo de la iglesia. Porque a Dios a todos nos dio dones, talentos. ¿Y qué le parece si lo leemos? Verso 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, paremos ahí. Pablo da por un hecho, saca una conclusión de algo que él da por hecho. Dice, de manera que teniendo diferentes dones. Pablo da por un hecho que todos tenemos diferentes dones. Ni se lo cuestiona Pablo. Ni siquiera tiene necesidad de fundamentarlo porque por un hecho se da que el que es creyente tiene dones. Y eso es así. Jesús se llevó cautiva la cautividad y descendió dando dones a los hombres. Todos tenemos un don, todos tenemos una acción, una función, un servicio. Todos tenemos una forma de ministración. La diferencia es que unos sí lo ponen al servicio del cuerpo y otros sencillamente no lo quieren hacer. Leamos, porque se da una lista de al menos 7 dones. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Mire, lo primero y grandemente rescatable acá es que si usted tiene un don, no puede olvidarse que fue dado por la gracia de Dios. Verso 6 otra vez. De manera que teniendo diferentes dones, según, ¿qué dice ahí? Según su propia capacidad, sus habilidades, según lo que estudió, según su propia experiencia, ¿según qué? Amén. ¿Por qué los creyentes tenemos dones? Por la gracia que nos dio el Señor. Por eso. Ahora sí entiende por qué nadie tiene que tener más alto concepto de sí que el que debe tener. Aquel que está ejerciendo un don y lo está haciendo bien y está dando muy buen fruto, jamás se le vaya a olvidar que es por la gracia que le fue dada. Mire, así sea el don más vistoso o el menos vistoso, sea el más productivo o tal vez no tiene tanto producto. Tal vez uno produce a 100, otro produce a 30. Pero independientemente, eso es por gracia. Porque fue un don y un regalo de Dios. Y eso nunca lo podemos quitar de allí. Allí está escrito, el que tiene dones no es porque es muy hábil, no. A cada uno le es dado manifestación del Espíritu para provecho, dice 1 Corintios capítulo 12, donde estábamos en el verso 7. Voy a aclarar lo siguiente antes de entrar a ver cada uno de los dones, rápidamente. Esta lista que está aquí no es una lista exclusiva, no es taxativa, no es que solo estos dones hay, porque encontramos en 1 Corintios 12, del 8 al 10, encontramos en el verso 28, encontramos en Efesios capítulo 4, verso 11, donde se destacan diferentes dones, carismas, para utilizar la palabra que ahí dice. Y comienza diciendo, el de profecía. Mire, si alguien tiene un don de profecía, úselo conforme a la fe. Aclaremos un poquito, ¿qué significa el don de profecía? Porque hoy van a preguntar, mire, y hay profetas, y hay algunas reuniones o asambleas o grupos de personas, algunas iglesias incluso, que hablan de que tienen profetas. ¿Ve? Qué interesante. Y ahí dice,
El que tenga un don de profecía, úsese conforme a la fe. La palabra original, profecía, lo que implica es aquel que puede tener la capacidad de exponer lo que hay en la mente de Dios. Eso es un profeta. Que lo expone conforme la misma palabra de Dios. Es decir, si ustedes me dicen que alguien tiene la capacidad hoy de exponernos algo que esté en la mente de Dios y conforme a la palabra de Dios, que no haya sido escrito pero que esté conforme a la palabra de Dios, yo digo, ese es un profeta. No es el que se levanta a vaticinar qué es lo que va a suceder en el futuro y que se pone a decirle a usted qué le va a pasar a usted en el futuro. Eso no es un profeta. No es un profeta el que le dice lo mal que estamos, porque eso es sencillamente ver el mundo y es muy sencillo. Es ir, tener la capacidad de estar en la mente del Señor y traer ese mensaje acá. Mucho cuidado, amados hermanos, porque lo segundo que dice es que tiene que ser ejercido ese don conforme ¿qué dice ahí? A la fe. Conforme a esa medida de fe. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Conforme a la analogía de la fe, la palabra original. Analogía quiere decir que lo que esa persona está diciendo, que supuestamente está en la mente de Dios, eso que esa persona está diciendo tiene que estar completamente comparado, directamente entendido y en consonancia con toda la Escritura. ¿Ve? Eso hace el profeta. ¿Y cómo sabemos que lo que está diciendo ese señor o esa señora que se dice profeta, cómo sabemos que está de acuerdo con toda la Escritura? Amados hermanos, ¿sabe qué podemos hacer nosotros? Podemos hacer lo que dice Hechos 11:17 y dice lo siguiente acerca de los hermanos en Berea. Dice, y estos eran más nobles que los de Tesalónica. Hay un grupo de hermanitos en Berea que son muy nobles, más nobles que los de Tesalónica, y los de Tesalónica recibieron la palabra de Dios con nobleza. Dice, y estos recibieron la palabra con toda solicitud. Estaban atentos, escuchaban, apagaban los celulares. ¿Ve? Y dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si las cosas eran así. Esos hermanitos nobles, tranquilos, atentos, recibieron a Pablo en la sinagoga, escuchaban a Pablo, le atendían con gracia, y después que Pablo se iba, se sentaban a ver en la Escritura. ¿Será cierto lo que Pablo dijo? Y como se daban cuenta que era cierto, entonces seguían aceptando la palabra de Pablo. Así se prueba el profeta. Dice la Biblia que el profeta se debe de probar conforme a la Sagrada Escritura. Este ministerio de la profecía es un ministerio que hoy en día, con toda propiedad lo digo, no está en función. Reitero, hoy Dios no usa profetas. No hay. Aunque alguien estudie en un instituto y termine diciendo que es profeta. No hay. Efesios 2, capítulo 20, dice que la iglesia, nosotros, tenemos que descansar sobre una base muy firme que tiene 3 pilares. Hoy nosotros no nos vamos a fundamentar en lo que diga nadie en ninguna parte, ni siquiera Jaime Rivera. No nos vamos a fundamentar en eso. Nos vamos a fundamentar en 3 cosas. El fundamento puesto por los apóstoles, ahí, apóstoles. El fundamento ya puesto por los profetas. Y una piedra angular que nadie puede quitar del centro: Cristo Jesús. ¿Ve? Eso es. Por eso hoy no está el ministerio de la profecía en acción. Dios no lo usa, porque ya la iglesia está fundamentada, ya tiene su fundamento, ya se echó apóstoles, profetas y Cristo en el centro. Ya está, ya tenemos la Sagrada Escritura,
terminada, el canon ya está cerrado, ya no hay más inspiración de ese tipo y sencillamente ahí está ya puesto. Todos los profetas del Antiguo Testamento, todos los apóstoles en el Nuevo Testamento, Cristo en el centro. Y sobre eso descansamos. Nada que nadie nos venga a decir va a poder modificar eso. Esa es nuestra base fundamental. Como es un ministerio fundante de la iglesia, era para fundar la iglesia, entonces Pablo dice, cuando hoy aparezca un profeta, ese profeta tiene que decir lo que hay en la mente de Dios conforme a todo lo que está en la Sagrada Escritura. Ahí, todo directo, ahí claro, tiene que estar ahí porque estamos fundando la iglesia, apenas está amaneciendo la iglesia. Pero ya hoy tenemos 2000 años, ya la iglesia no se está fundando, ya la iglesia estuvo fundada y las bases ya están puestas, ya están echadas. Hoy estamos construyendo sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Ya no hay más profecía. Muy bien. Pero además del de profecía, que este es un don sumamente importante, dice el de servicio. Y dice, el que va a servir, que sirva. ¿Eh? Mire, imaginemos que entra aquí una persona que tal vez le cuesta mucho caminar y tiene que sentarse porque le cuesta mucho caminar, tiene algún problema en una pierna, tiene que sentarse. Entonces llamamos a un servidor y le decimos, hágame el favor y le hace un servicio a esa persona, pásele una silla. Y el servidor agarra una silla y se la pasa sin percatarse, sin revisar que la silla tenía una pata quebrada. Entonces se la pone y aquella persona se sienta, imagínense ustedes el resultado. ¿Ese servicio fue servicio? ¿Se da cuenta? El que sirve, procure que realmente lo que hace sea un servicio. Ahora bien, si entra esa misma persona y alguien dice, híjole, voy a llevar una silla, y agarra la silla y la prueba, está bien, y se la lleva en medio de todos para que todos vean que yo le llevé la silla, ¿ve? Y se sentó, para que todos se den cuenta que yo estoy dándole la silla y que yo soy un servidor. ¿Se da cuenta la intención del corazón? Ese no sirvió tampoco. A la otra persona funcionó lo que le hizo, pero no hizo ningún servicio delante de Dios, porque era simplemente para que los demás se percataran, lo vieran. Fue con altivez de espíritu, fue con orgullo, con vanagloria. No, amados hermanos, así no funciona. El que es dado por el Señor como servidor, está bien, pero sirva. De buen servicio. Aquí la palabra es diácono o diaconía. Y todos sabemos incluso en 1 Timoteo 3:8 cuáles son las características de los diáconos, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Ahí están todas las características. Y si no, anótelo y vaya a estudiar a ver si usted alcanza a ser un servidor, un diácono. Ahora, mire, viene otro servicio importante, dice, el que enseña en la iglesia. Mire, tiene algo que hacer claramente, es enseñar. ¿Ve? Dar enseñanza. Mire, hay hermanos que Dios ha capacitado y hermanas que Dios ha capacitado que tienen la habilidad de enseñar, que se explican muy bien, que comprende muy bien la persona que está siendo enseñada. Entonces esos, mire, tienen que preocuparse por enseñar y hacerlo con excelencia. Un ejemplo de esos está en Hechos capítulo 18, 26. Cuando Apolos está predicando, pero llegan Aquila y Priscila y lo escuchan y se dan cuenta que tiene un errorcito teológico. Bueno, era un errorzote, pero era un error teológico que tenía. Entonces lo llaman aparte y le explican de qué se trataba. Claro, Apolos era griego, no vivía en Palestina, vivía allá al otro lado en Alejandría. Él no había escuchado lo que recién había pasado con Cristo Jesús. Entonces él venía predicando
todo lo que decía la Sagrada Escritura, pero sin incluir a Jesús, porque todavía no, él estaba allá y no se había dado cuenta de lo que había pasado aquí. Pero Aquila y Priscila, que estaban en este otro lado, sí sabían, entonces lo llamaron aparte y le dijeron, mire, usted no predique el bautismo de Juan, váyase un poco más, el bautismo del Espíritu Santo en Cristo Jesús. ¿Cómo? Sí, ya vino el Mesías, ya está, estuvo entre nosotros y su Espíritu ha sido derramado y nosotros estamos gozando de la bendición de tener al Señor con nosotros. Y Apolos entendió porque hubo enseñanza de parte de Aquila y Priscila. Ve un ejemplo de la enseñanza. Se ejerce enseñando. Este ministerio de la enseñanza se dirige a alimentar a los hermanos ¿en dónde? En la mente. ¿Se da cuenta? Como Pablo nos enseñó desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, él alimentó el entendimiento, el conocimiento. Eso es enseñar. Poner ahí en los chips, empezar a llenar cada uno de los bytes de información. Pero el que sigue, este es más duro, es más difícil. El que exhorta en la exhortación. Mire, este es uno de los ministerios que voy a decirlo claramente. Vamos a ver, despacito, para que entendamos. Es uno de los ministerios que menos se ejerce y para el que hay que tener más cuidado. ¿Qué significa exhortar? ¿Alguien sabe qué significa exhortar? Es hablarle a alguien, apremiar a alguien, presionar a alguien para que haga algo o para que cambie algo en su vida. Y a nosotros los seres humanos nos encanta que nos hablen lo que no sabemos, que nos expliquen lo que no conocemos. Pero que alguien venga y me diga lo que yo tengo que hacer, eso sí es difícil, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Que alguien nos diga lo que tenemos que hacer, no nos gusta, ¿verdad que no? Le encontramos un montón de excusas. Rechazamos al que nos viene a decir lo que tenemos que hacer. Y para hacer eso, el que exhorta no se dirige a la mente, se dirige al corazón directamente. Y le dice, usted está mal, tiene este pecado, tiene que cambiar esto. Y a nadie le gusta ese trabajito. Se lo dejan generalmente a los pastores porque a nadie le gusta ese trabajito, ¿verdad? Entonces digo, es uno de los que menos se desarrolla y se ejerce, aunque está dado para que en la iglesia lo hagamos todos. Pero voy a decirle algo más. Para hacerlo, tiene que hacerlo la persona que tenga sabiduría, misericordia, humildad, tacto, porque tiene que ir a decir una verdad, pero con misericordia. ¿Me doy a entender? Tiene que hacerlo con amor. Porque corregir es la parte más difícil quizás que se puede hacer. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, yo hubiese dicho, si alguno es sorprendido en alguna falta, usted que se dio cuenta, ¿ve? Usted que se cree más espiritual que ese, vosotros que sois espirituales, restauradle. No dice haced leña del árbol caído, no dice chismee con los demás, no dice búrlese, no dice créase usted más porque usted no está cometiendo ese pecado. Dice restauradle con espíritu de mansedumbre. Para que yo pueda ir a exhortar a alguien, primero yo tengo que ser muy manso, considerándote a ti mismo. Primero considérese usted, antes de ver que el otro tiene una paja en su ojo, primero saque usted su viga de su ojo, primero. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, no sea que tú quedes en igualdad de condiciones, porque te diste cuenta que aquel tiene un pecado y vas a ir a caerle encima y no usas mansedumbre, no te consideras a ti mismo, y cuando estás haciendo la reprensión, aquel se puede volver y hacerte una reprensión peor a ti.
o incluso tú estar cayendo justamente en lo que esa persona está cayendo, en otra forma, en otro modo, pero en lo mismo. Así que este ministerio de exhortación también tiene que estar como un don dentro de la iglesia. Tienen que haber hermanos que exhorten, si no, ¿cómo vamos a alcanzar santidad? Pero después de la exhortación viene otro ministerio. Mire, el que comparte, es el que reparte, dice ahí, aunque la palabra más bien en vez de repartir, hemos dicho muchas veces, es compartir. Con liberalidad, con sencillez, con simplicidad, con sinceridad. Mire, si usted quiere compartir, comparta. No hace falta que los demás sepan. No hace falta que toda la iglesia se dé cuenta. No, comparta. Si usted quiere repartir a otros, vaya, reparta. De lo suyo, no se preocupe, reparta. No lo haga usted buscando que los demás vean. Y vieran que entre las iglesias hay hermanitos que tienen esa costumbre, compartir. Mire, para compartir se requiere algo fundamental, ser humilde. Si yo soy muy orgulloso, entonces yo agarro y digo, no, es mío, yo no comparto con nadie, ¿verdad? Como los chiquillos, es mío, no comparto. Vea qué egocentrismo, vea qué egoísmo, vea qué orgullo. No, hermanos, ¿qué tenemos nosotros? ¿Con qué venimos a la tierra? Bueno, ¿y con qué nos vamos de aquí? Pues nada. Así que el que reparte, hágalo con liberalidad, con sencillez, con desprendimiento, con sinceridad. Si quiere verdaderamente compartir, amado hermano, hágalo. Es más, le voy a recordar lo que dice Hechos respecto al compartir. Dice que hay más gozo en dar que en recibir. ¿No se acuerda usted de eso? Hechos 20:35. Más bienaventurado es dar que recibir. Es decir, ¿sabe qué está diciendo el Señor ahí? Está diciendo que el que fue y dio es bienaventurado, es dichoso, es feliz. Aunque el que recibe el beneficio de dar es el otro, el que recibe el gozo de haber dado es esa persona. Y a Dios le encanta el dador, ¿cómo? Entristecido, a la fuerza, ¿no? A Dios le encanta el dador alegre. ¿No es cierto? Y vean, por aquello de algunos que son un poquito orgullositos, vean dónde viene el ministerio de presidir. A los que les gustan los primeros lugares, a los que les gusta ir primero, a los que les gusta que se les dé todos los honores y la gloria y ocupar los más altos lugares, vea dónde los ponen, casi de último. El que preside, ¿cómo dice? Hágalo deseando presidir. Ahora se lo pongo en otros términos. La palabra original ahí en presidir significa aquel que va delante de. Eso es presidir. Entonces yo se lo pongo así. ¿Qué les parece si los pobladores de Palmares, que tanto se viven peleando con los pobladores de San Ramón, hay un pleito enorme toda la vida, y al final de cuentas todo palmareño nace en San Ramón? Digamos que la gente de Palmares un día dice, nos vamos a levantar en armas y vamos a irnos a pelear, y empiezan a caminar ahí, a subir, ¿cómo se llama? La cima, y vienen a pelearse con los de San Ramón. Sí, bueno, suben y bajan la cima, y empiezan a pelearse con los de San Ramón. Entonces los de San Ramón dicen, ok, muy bien, nosotros vamos a responder fuego con fuego. Nos armamos todos y nos vamos, pero eso sí, preguntan, ¿y quién preside? ¿Usted le gustaría presidir? ¿Verdad que no? Ya como que no le agrada mucho eso de los primeros lugares, de ir adelante, ya no agrada tanto. Mire, Daniel y Jaime estamos en esta iglesia presidiendo, pero déjenme decirles que eso es una enorme responsabilidad.
Y yo puedo garantizar, sin haber hablado con Daniel antes, pero yo puedo garantizar que él ha sentido peso por esta congregación como lo he sentido yo. Y hemos sido grandemente afrontados. Se nos ha resistido. Y se nos ha resistido hasta la familia. No digo que la familia esté resistiendo, estoy diciendo que hemos tenido que sostener firme hasta nuestra propia familia por resistir el presidir esta congregación. Pero ¿saben qué? Eso lo hacemos con solicitud. No somos perfectos, estamos siendo perfeccionados por la gracia del Señor en nosotros. Pero el que preside tiene que hacerlo con solicitud, no importa el riesgo, no importa lo que haga. Voy a ir adelante yo, voy a ser el primero, voy a poner el ejemplo. Insisto, no somos perfectos, pero queremos ir adelante. Y ahí está, anotado directamente. No por lucro, sino de buena gana. Y finalmente dice, el que hace misericordia, ¿cómo tiene que hacerlo? Con alegría. Mire, ¿sabe cómo se hace misericordia? Por ejemplo, vamos a visitar a los ancianos, vamos a visitar a los enfermos, pero no por obligación, amados hermanos. Si usted va a usar de misericordia, hágalo con alegría, hágalo con gozo, diviértase, hágalo bien hecho, porque aquel que está enfermo no quiere recibir a alguien con la cara larga. Aquel que está solito no quiere recibir a alguien que esté viendo el reloj para ver a qué hora se va. Aquel que hace misericordia con otro que está necesitando ese aliento, necesitando ese ánimo de Dios, necesitando esa palabra, está deseando que el que llegue venga y saque un tiempo, le escuche, le atienda con alegría, que le inyecte fuerza, le inyecte ese gozo del Señor en un tiempo de conversación. El que hace misericordia, hágalo con gozo, hágalo con alegría. Mire, estos son los 7 dones que están ahí anotados, que tienen que ver con la interacción de nosotros como iglesia: presidir, enseñar, hacer misericordia, repartir. Mire, Pablo nos está diciendo, de nada vale haber aprendido 11 capítulos y tenerlos todos aquí, si nada de eso se transforma en un servicio claro, contundente. Si nada de eso viene a la práctica. Finaliza diciendo en el verso 9, que el amor no sea fingido. Los creyentes han conocido un amor genuino, único y verdadero, el amor del Padre Celestial. Nunca nadie había mostrado tal amor como el que mostró el Señor. ¿Sabe qué hizo? Envió a Jesús para morir por los suyos. Y en la Biblia se nos dice que nosotros tenemos que aprender a tener esa calidad de amor, el cual solo puede ser dado si no es fingido. Imagínese lo que es ir uno a la cruz por otro fingiendo que le ama. No, ¿verdad? Nadie llega a ese punto. Imagínese lo que es visitar a alguien fingiendo que usted le ama. Imagínese lo que es presidir acá fingiendo que uno estudió la Biblia. Imagínese lo que es repartir fingiendo que me gusta, que estoy repartiendo de lo mío. Nada de esto funciona si no es verdaderamente porque el amor de Dios haya sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Por eso aborreced lo malo. ¿Sabe qué es lo malo? El problema de lo malo es la fuente de donde viene. ¿De dónde viene lo malo? Del maligno. Y no dice que no le guste, dice que lo aborrezca. Pero en cambio dice, sigan lo bueno. ¿De dónde viene lo bueno? Santiago 5:17, ¿de dónde viene lo bueno? Toda buena dádiva y todo don perfecto procede del Padre de las luces, en quien no hay ni una sombra de variación. O sea, no es que no varía, es que ni siquiera hay sombra de que algún día vaya a variar. Todo lo bueno procede de Él. Por eso dice, seguid lo bueno.
Amados hermanos, pongámonos de pie porque creo que hay mucho por meditar en esta mañana. El que está en Cristo no tiene una posición superior a nadie. Todos hemos recibido dones para el servicio y tenemos que cumplir una función. Es necesario que esa función se ejerza con fundamento en la gracia de Dios. Así que voy a hacer 2 preguntas. Número 1, ¿tú estás en el cuerpo de Cristo? ¿Eres miembro por la sangre de Jesús de Cristo? ¿Por la remisión de tus pecados? Y si usted me dice, yo soy miembro del cuerpo de Cristo, la pregunta es, entonces, ¿estás seguro de que estás usando tus dones? ¿Los estás poniendo al servicio de los demás hermanos? Eso es un indicativo que yo quiero que usted se lo lleve y lo medite. Señor, en esta mañana te damos gracias porque nos has enseñado tu palabra. Realmente confrontados con ella, volvemos a la misma posición que al principio. No somos nada, Señor, ni tenemos nada en nuestras manos. Todo depende y proviene y es para ti, Señor. Gracias por tu misericordia y por tu gracia infinita, que nos creó y nos llamó y nos justificó y nos glorificó. Pero ayúdanos a comportarnos como iglesia, cada uno de nosotros cumpliendo la función como miembro, porque realmente cada uno de estos dones deben ejercerse con la base del amor que tú nos tuviste. Señor, si alguno en esta mañana todavía no es parte de la iglesia, porque todavía, Señor, tiene demasiado orgullo en sí mismo como para reconocer su gran pecado, y todavía no le ha sido iluminado la necesidad del arrepentimiento y de poner su fe en Jesús, Señor, te pedimos conversión en esta mañana, para la gloria de tu nombre, Señor, y que lo haya verdaderamente para que haya fiesta y alegría en los cielos y aquí en medio de nosotros. Pero Señor, si alguno ya pasó por eso, pero realmente no ha sabido concentrar su mirada en ti y no le ha movido nada a servir, a ser parte del cuerpo, a cumplir una función como miembro, repréndele, oh Señor, exhórtale, oh Dios, no le permitas tener tranquilidad ni paz hasta que encuentre su camino en medio de ti. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.